myschool-365.com. Hola, una vez más estamos en otro ejercicio de matemáticas. Ejercicio 25, página 222, que tiene que ver con el ejercicio 24. Dice, considerando la tabla de valores del ejercicio anterior, justamente esta que era del ejercicio 24, determina el número de datos en la muestra. Cuando nos dice el número de datos en la muestra, significa el tamaño de la muestra. Y ojo, eso se refiere al valor de n. Esto voy a poner literal A. Se refiere al valor de n. Bien, para el valor de n nosotros tenemos que acudir a la fila de FI, de la frecuencia absoluta. No te confundas, no es la de XY, la de los valores, no es la de XY FI, no es ninguna otra, es la de FI sola. Y todos estos valores voy a sumar. Voy a poner aquí como una bandeja para indicar que es el total, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para indicar los totales. Entonces voy a sumar esos valores, ¿sí? 5 más 7 más 15 más 3 más 21 y más 14. Eso me da como resultado 65. Entonces, el total ha sido 65 y este valor es justamente el de n. Por lo tanto, ¿cuánto ha sido n? Voy a contestar acá. N ha sido 65. O sea que hay 65 valores en la muestra. Vamos con el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? La media aritmética. Bien, para la media aritmética no te olvides que la fórmula es la suma total de ¿quién? Suma total de cada valor por su frecuencia dividido para el total de elementos de la muestra. Bien, si tú ves o te fijas bien, esto que nosotros tenemos aquí, que voy a señalar con rojo, esta multiplicación equivale justamente a la columna de aquí. Y ya tenemos multiplicado cada valor con su frecuencia, cada valor con su frecuencia. Este símbolo de aquí nos dice que es la suma total. Entonces, estamos diciendo la suma total de esta columna, la suma total de esta columna. Bien, voy a poner la suma total de esta columna aquí abajo, ¿sí? Por completar. Entonces voy a sumar y sería 575 más 875 más 2025 más 435 más 3255 y más 2310. Eso me da como resultado 9475. 9475. Este es el total de esta columna. Entonces, en otras palabras, cuando veas en la fórmula suma total de XY por FI, en otras palabras me está diciendo la suma total de esta columna. La suma total de esta columna ha sido 9475. Dividido para n, que ya calculamos, n vale 65. ¿Cuánto me da esto? Bien, 9475 dividido para 65 me da como resultado 145.77. 145.77. Y como ves, bastante fácil calcular eso, ¿no es cierto? Vamos al literal C. En el literal C dice los valores de la columna de frecuencia absoluta acumulado. Y entonces vamos a adicionar esa columna, voy a borrar esto de aquí, que es la frecuencia absoluta acumulada. Cómo lo ponga o cómo lo simbolice tu profesor depende ya del profesor de tu colegio. F mayúscula le ponen algunos, FA, otros lo ponen como F minúscula, otros lo ponen F acum. Voy a ponerle como F acum para no perder el sentido, ¿de acuerdo? Como decir la frecuencia absoluta acumulada. Y voy a poner aquí, bueno, en este caso solo hasta acá, ¿no es cierto?, los valores. Amplío esto y te voy a indicar cómo se llena la frecuencia absoluta acumulada. Esta tiene que ver con esta columna de aquí, la de FI. El primer valor de FI se anota acá. Ignora esto que tenemos aquí, ignora el resto de la tabla. El valor de 5 lo pongo acá. Bien, ahora este valor sumo con el siguiente. 5 más 7, 12. Y lo pongo aquí, 12. Este sumo con el siguiente de abajo. 12 más 15, 27. Y lo pongo acá, 27. 27 más 3 me da 30. 30 más 21, 51. Y 51 más 14 me va a dar 65, que este último valor debe coincidir con la suma total de esta columna. Entonces, como ves, la frecuencia acumulada no ha sido tampoco algo complicado. Realmente este ejercicio ha sido bastante sencillo. Bueno, el literal C en realidad es esta columna de aquí, que es lo que nos pedía la tabla. Bien,
Espero que este ejercicio te haya servido. Como ves, no es complicado, solo es importante entender qué significa la fórmula, qué indica cada parte, qué columna es a la que debo acceder de acuerdo a la forma de la fórmula y vas a ver que no vas a tener complicaciones. Espero que este video te haya servido. Si tienes dudas o inquietudes, contacta con nosotros a nuestras redes sociales o a nuestros contactos oficiales que estamos dispuestos a ayudarte. Ánimo que tú eres, recuerda, tú eres capacidad, tú puedes hacerlo. Contigo nos vemos en los siguientes videos.